¿Qué tal? Mucho gusto con todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Es un privilegio estar con ustedes y es un gusto también. Gracias por la invitación para que podamos compartir este mensaje que hemos decidido titularlo Revirtiendo el peor de los males. Quiero nada más preguntar si se me escucha. Se escucha. Se lo escucha. Perfecto. Vamos a compartir también la pantalla para que puedan ustedes ver la presentación. Y allí ustedes podrían ver también las diapositivas, ¿es correcto? Sí, se ve la presentación. Perfecto, muy bien. Y ustedes ven la presentación y no mis notas, ¿cierto? Podemos ver tus notas, Isma. ¿También ven mis notas? Sí. Ok, dame un segundo entonces. Ahora sí, ¿ven la presentación? Ahora sí. Perfecto. Bueno, es un gusto conocerles. Pues mi nombre, como ya lo dijeron, es Ismael Facio. Soy originalmente de México y pues tengo un gran deseo de ver la obra médico misionera ser lo que Dios ha dicho que será por la gracia de Él. Entonces, me gustaría compartir con ustedes este tema. Y hemos mencionado el título. Llegamos por acá 5 años trabajando en Wildwood y eso ha hecho que me vuelva más apasionado de la obra que Jesús hizo en esta tierra y la que nos ha invitado a ser parte. Y bueno, antes de meternos al tema, me gustaría hacer una oración con ustedes para comenzar. Les invito a inclinar el rostro. Padre, muchas gracias porque nos da la oportunidad de estar reunidos para recibir su santo sábado. Gracias por darnos también el privilegio de ser llamados sus hijos, solamente por su gracia. Gracias, Señor, porque nos hace también una invitación muy especial a seguir en sus pisadas. Queremos pedirle que usted nos hable esta tarde, que usted pueda renovar nuestro espíritu de servicio, el llamado que nos ha hecho en el pasado, y que nos ayude a poder ejercitar la fe en usted y en su palabra de tal manera que su obra pueda ser hecha en nuestros corazones y que también pueda extenderse ese brazo sanador hacia las personas que tanto lo necesitan en este tiempo. Bendíganos a todos con su presencia y sea su Santo Espíritu el que hable directamente a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la presentación quiero comenzarla con una cita que para mí es muy importante y creo que para ustedes también lo será. Miren lo que dice esta cita, lo voy a traducir para ustedes. Está en Consejos sobre Salud y dice así: el mejor de los médicos es aquel que sigue en los pasos de Cristo Jesús. Es bien interesante porque cuando yo era pequeño, yo recuerdo que mi madre siempre me invitaba a buscar lo mejor, a buscar un objetivo elevado. Ella me decía: mijo, si tú vas a vender paletas de hielo, tú tienes que ser el mejor vendedor de paletas de hielo. Si es que vas a limpiar zapatos en la plaza, si ese va a ser tu vocación, que los zapatos que tú limpias sean los mejores limpiados. Y yo creo que ese deseo de hacerlo mejor está puesto en nuestro corazón y Dios lo honra y de esa manera también nos hace una invitación. Nos dice: yo quiero que tú seas el mejor de los médicos. ¿Y sabes cómo puedes tú serlo? Sigue las pisadas de mi Hijo Jesucristo. Ahora, hablando acerca de Jesucristo, tenemos que saber cuál era su misión. Y yo creo que muchos de nosotros, si no es que todos, estamos familiarizados con este versículo que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 23. Miren lo que dice la Biblia en Mateo 4, 23. De esta manera, el Evangelio comienza a describir qué era lo que Jesús hacía cuando estaba en la tierra. Este versículo dice así. En mi Biblia es la versión Reina Valera. Y dice: y recorrió Jesús toda Galilea haciendo tres cosas, ¿verdad?
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La Biblia describe de ahí en adelante grandes cosas que Jesús hizo. Comienza con una descripción de muchos milagros y después el sermón del monte y más milagros, personas que recibían la vista, personas que recibían la oportunidad de caminar de nuevo, de escuchar, de ver el rostro de Jesús. Muchas personas, el primer rostro que vieron fue el rostro del Hijo de Dios y la voz que primero escucharon fue la voz de su maestro. Y el ver simple y sencillamente esa mano que se extendía con compasión, con amor, no dejando a nadie de lado, sino todo lo contrario, buscando a quien más sanar, yo creo que ha de haber sido una experiencia inspiradora. La Biblia describe después en Mateo 9:35 que Jesús, después de cierto tiempo de su ministerio, seguía haciendo exactamente la misma obra. Mateo 9:35 dice, y Jesús iba ahora no solamente por toda Galilea, sino por todas las ciudades y todos los pueblos, haciendo las mismas tres cosas. Mi Biblia dice así, recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo les hago una pregunta. Si ustedes y yo tuviéramos la oportunidad de ver a Jesús haciendo su ministerio, ¿cuál de las tres cosas que Jesús hacía ustedes creen que veríamos más? ¿Deberíamos predicando más, enseñando más o sanando más? Bueno, si leemos los evangelios, encontramos a Jesús haciendo los mejores sermones que jamás podríamos leer. Como ese sermón del monte, es una descripción perfecta de la ley de Dios desde el sentido espiritual y práctico. Si nosotros nos enfocamos en la manera en la que Jesús enseñaba, yo creo que no hay ningún mejor maestro. Sus parábolas, sus ilustraciones con las cosas de la naturaleza, su tono de voz, la manera en la que las personas querían acercarse a él, su carisma. Pero a pesar de que esas dos cosas eran realmente muy impresionantes en Jesús, el deseo de todas las gentes nos dice que durante su ministerio Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Y también desde un periódico de la iglesia, Review and Herald, de septiembre 10, 1908, dice, Cristo pasó más tiempo sanando que enseñando. Ahora, si Jesús tenía una misión, ¿cuál diríamos que era su misión? La Biblia nos dice... Sanar. ¿Sanar? Luego Ok. salvar. Por supuesto. Es que te dijo, ¿no? Te dijo, sanó más tiempo que está enseñando, dice. Qué Claro. curioso, ¿no? Interesante. Pues Jesús, ¿qué era? Era doctor, porque yo estoy en medio doctor y yo creo que todo el mundo me va a decir, no, pues sanar era lo más importante. O Jesús era un pastor y predicaba muy bien, o era él un maestro. ¿Cuál era su misión? La Biblia nos Diría dice... que la combinación de todo. La combinación de todo, ¿verdad? Jesús Sí. en su nombre lleva su misión. ¿Sabían ustedes eso? Jesús, dice la Biblia, que un hijo nos es dado, ¿verdad? Un salvador nos es nacido. Su misión era salvar. Y en su misión, él tenía tres cosas que él hacía. Él predicaba, enseñaba y sanaba. En cada uno de sus milagros de sanidad, él tenía un propósito. Siempre estaba llamando a las personas a colocar su fe, su confianza en Dios. Miren lo que dice Ministerio de Curación. Lo traduje yo porque me gustó más la traducción literal que podemos obtener de ese libro. Dice, sus milagros testificaban la verdad de sus palabras. ¿Cuál era su discurso, su enseñanza o su predicación? Que no había venido para destruir,
sino para salvar. Yo no he venido para juzgar, dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 12, sino para salvar. Y el propósito por el cual Jesús vino en aquel entonces para salvar es porque estaba extendiendo un ministerio de gracia. Miren lo que dice la continuación de ese libro en su página número 20. Dice, este fue el propósito de su obra. Impartió bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. ¿Por qué Jesús sanaba? ¿Porque era buen doctor? Pues claro que Jesús amaba a la gente. Claro que cuando los veía sufrir, los quería aliviar, pero tenía un propósito muy particular. Cada vez que Jesús hacía un milagro de sanidad, él estaba diciendo a las personas, yo he venido para extenderte mi gracia, porque solamente mi gracia te basta. Es solamente a través de mi gracia que tú puedes ser salvo y que tú puedes ser sano. Me encantan las palabras de los salmos. Y también cómo David se expresa acerca del Salvador. Sáname y seré verdaderamente sano. Sálvame y seré verdaderamente salvo, porque tú eres mi alabanza. Jesús, Dios, hoy, Él es el mismo que hace 2000 años. Es el mismo Redentor que nos ama, que nos quiere ver sanos y que nos quiere ver salvos. Y las dos obras se reciben por medio de su gracia. Es Dios el que nos sana. La Biblia lo dice en Éxodo capítulo 15, versículo 25-26. Es Dios el que nos sana. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos para que Él pueda hacer la obra de restauración. Ahora, estamos poniendo un contexto, una introducción. Jesús es lo máximo, es el mejor. Yo amo a Jesús, porque en su obra yo veo el amor que Dios tiene por mí. Nunca me ha dejado solo, y en los peores de los problemas físicos, mentales, emocionales y espirituales, siempre ha estado allí para extenderme su mano de gracia, para levantarme, para sanarme. Pero, ¿por qué tenemos este título? Revirtiendo el peor de los males. ¿Cuál ustedes creen que podría ser el peor mal? Una pregunta, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el peor de los males? El orgullo, el amor al dinero. El amor al dinero, el El orgullo, alejarse de Dios. el alejarse de Dios, okay, el pecado, ok. La enfermedad podría ser un mal muy feo, ¿verdad? ¿Qué podría ser el peor mal? ¿Quieren saber lo que Dios dice que es el peor mal en su iglesia? Miren lo que dice aquí. Ministerio Médico 318, párrafo 3. Deseo deciros, escribe la hermana White, que cuando los ministros del Evangelio y los obreros médicos misioneros no están unidos, se coloca sobre nuestra iglesia el peor mal que se pueda concebir. ¿Alguna vez ustedes habían leído esa cita? ¿Por qué la hermana White habrá escrito que cuando los médicos misioneros, y nótese, no solamente está diciendo los médicos, porque médicos hay muchos, pero médicos misioneros como ustedes, pocos. Pero dice aquí, cuando los médicos misioneros y los ministros del evangelio y los pastores, como yo, no están unidos, se coloca sobre nuestras iglesias el peor de los males. ¿Por qué? ¿Quieren descubrirlo? Quiero contarles una historia. La obra médico-misionera comenzó hace muchos años, en los 1800. Comenzó en un edificio humilde. Era la casa, una de las casas de la hermana White.
y entonces comenzó como un lugar donde se atendía a las personas que estaban enfermas. La hermana White constantemente traía personas que se encontraban enfermas y ella, con el conocimiento que Dios le daba, les atendía de una manera natural. De pronto se atravesó en la vida de la hermana White un hombre joven, muy talentoso, muy inteligente. Su nombre, J.H. Kellogg. Lo conocemos por muchas razones. Él es el que inventó el cornflakes de Kellogg's, ¿verdad? Que conocemos. También lo conocemos por otras razones. La historia nos dice que Kellogg tenía una serie de máquinas que él desarrolló para poder hacer tratamientos interesantes. Tratamientos como la terapia de luz, otros tratamientos de movimiento para los pacientes que no podían tener movilidad, para motivar la circulación, y entre ellos introdujo la hidroterapia para la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Un tema muy importante. Bueno, este hombre talentoso, como lo conocemos, hizo esta obra fue uno de los pioneros de la obra médico-misionera. Se le comisionó trabajar en este sanatorio y entonces comenzó la construcción de un nuevo sanatorio que se le conoció como el sanatorio de Battle Creek. El sanatorio de Battle Creek recibía personas muy importantes. Entre las personas que llegaron a estar por allí se cuentan como el famoso hombre de apellido Ford, que pues obviamente es el creador de esa marca de autos. También JCPenney, algunos usan esa marca de ropa. Algunos presidentes y esposas de presidentes, no solamente de Estados Unidos, sino también de otros países. Muchísima gente llegaba a ese sanatorio. Comenzó a hacerse una influencia tan importante. Aquí ustedes ven una fotografía de las clases de ejercicios de respiración que se hacían en el sanatorio de Battle Creek. Bueno, ejercicios de respiración porque son 8 las leyes de salud, ¿cierto? Y para todo había una clase en la que las personas podían aprender cómo poner en práctica las 8 leyes de salud. La influencia de este hombre fue tan importante, sobre todo después de una de las que se llevó a cabo en Minneapolis. El récord de esta situación lo cuenta en uno de los manuscritos que se escribió en la Conferencia General de 1903, en un discurso de la hermana Elena de White. Dice aquí, después de la reunión en Minneapolis, el doctor Kellogg era un hombre convertido y todos lo sabíamos. Pudimos ver el poder convertidor de Dios obrando en su corazón y en su vida. ¿Por qué todas las personas podrían saber que Kellogg era un hombre convertido? Miren lo que, la historia nos dice. Este hombre no solamente que era exitoso en la obra que tenía en ese sanatorio, sino que un día se acercó a él un hombre muy rico, llegó a su oficina en el sanatorio y le contó que su hija, que había sido paciente en ese sanatorio, había fallecido. El doctor Kellogg, me imagino, se puso triste, pero el hombre continuó diciendo, el último de los deseos de mi hija fue el siguiente. Ella nos relató cómo al estar aquí en este sanatorio, las enfermeras tenían un corazón bondadoso y siempre la atendieron con mucho amor. Y su deseo era que todas las personas pudieran tener en nuestra ciudad una enfermera como las que ella tuvo en este sanatorio cuando se encuentran enfermos. Y el hombre prosiguió diciendo, estoy dispuesto a pagar el salario de una de sus enfermeras para que vaya a la ciudad de Chicago a atender a las personas enfermas y hacer la obra que ustedes saben hacer. Ese fue el inicio de la obra médico-misionera saliendo del sanatorio de Battle Creek.
Los testimonios de las enfermeras que después siguieron yendo eran tan impresionantes que el doctor Kellogg no pudo estarse quieto en su pequeño pueblo de Battle Creek sin ser testigo óptico, sin ser testigo visual de lo que estaba sucediendo en esa gran y muy peligrosa ciudad de Chicago. Así que decidió ir con una de las enfermeras. Ustedes pueden leer las descripciones históricas de lo que sucedió en aquel momento. La historia cuenta que el doctor Kellogg utilizaba a esta enfermera como si fuera un escudo. Ella iba adelante y el doctor Kellogg iba detrás de ella. Se metieron a los peores de los barrios. Las personas se encontraban bebiendo, fumando, bajo la influencia de diferentes sustancias, peleando, la violencia, la drogadicción, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero cuando las personas veían a la enfermera, las personas se alineaban, se estiraban y le decían, buenos días, señorita. Y la conocían por nombre. El doctor Kellogg quedó sorprendido. La enfermera entraba de casa en casa como si fuera un familiar de ellos, atendía sus necesidades y las personas la amaban, la respetaban y sabían que estaba ella bajo un espíritu de amor, buscando siempre el mejor del bienestar de cada uno de ellos. Cuando salió a las calles, miró cómo todos los niños se acercaban después del grito de uno de ellos, ¡ya llegó la enfermera! Y entonces se acercaron un montón de niños, más de 40 niños, a escuchar, porque sabían que ella les iba a cantar cantos de Jesús y las historias de la Biblia se las iba a contar. La obra fue tan importante y creó un impacto tan fuerte en el doctor Kellogg que decidió llamar a las personas que trabajaban en ese sanatorio, la institución que tenía más trabajadores de toda la iglesia adventista en el mundo, y a organizar una serie de grupos de asistencia cristiana. Y estos grupos de enfermeras y de doctores o de voluntarios, de las personas que hacían la limpieza, iban a la ciudad a atender las necesidades de las personas. A esto, fíjense lo que la hermana Elena de White describió. En Mensajes Selectos ustedes lo pueden encontrar. Es una descripción de 1892 y dice, el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Bueno, y a la hermana White, ¿qué le pasó? Dice que el fuerte pregón ya había comenzado y que ya se encontraba delante de nosotros el tiempo de prueba, el tiempo del fin. Pero ¿por qué la hermana White escribió todo esto? Ella estaba viendo cómo, así como dice aquí, había comenzado la revelación de la justicia de Cristo en las personas que iban en estas compañías a hacer el mejor bien a las personas de Chicago. Muchas de esas compañías se multiplicaron. Era tanto el movimiento y era tanto el Espíritu de Cristo que se veía en estas personas, en estos médicos misioneros. Sin embargo, algo triste sucedió. Miren lo que dice por aquí, el mismo discurso de la hermana Elena de White en esa conferencia general. Dice, pero a medida que la institución ha ganado popularidad, existe el peligro de que se pierda de vista la razón por la cual se estableció. La historia nos dice que el doctor Kellogg siguió creciendo y la institución también. La institución cobró fuego y en ese incendio, gracias a Dios, no hubo personas que murieran. Sin embargo, esta fue una oportunidad excelente para el doctor Kellogg desarrollar sus sueños de tener una institución más grande. Y ustedes pueden ver aquí el gran instituto que ahora era el sanatorio de Battle Creek. Las 3 líneas que se ven en la parte de atrás solamente son los departamentos de hidroterapia. Era magnífico, grandioso, grandísimo, recibía cientos de pacientes, pero al mismo tiempo
en la vida del doctor Kellogg empezaron a haber cambios. La historia dice que trabajaba regularmente turnos de 17 horas. Un día trabajó hasta 40 horas seguidas. En su propio testimonio, él mismo dice, no estoy bajo ninguna obligación de practicar lo que predico. No tengo tiempo para cuidar de mi salud. Difícilmente asistía a la iglesia porque se encontraba muy ocupado. Física, mental y emocionalmente estaba exhausto. Y sus decisiones empezaron a ser equivocadas. La ambición de tener la institución más grande del mundo de salud y ser el médico más importante del mundo cogió su corazón. Este fue el último, o bueno, uno de los últimos esfuerzos de agrandar la institución con unas torres que se encuentran en la parte de un lado de la institución que se agregaron. Aún se pueden ver esas torres y parte de este sanatorio si uno va a visitar la ciudad de Battle Creek en la actualidad. Finalmente, para recabar más fondos y hacer más grande esta institución, escribió el libro Living Temple o El Templo Viviente. Y en él empezó a incluir ideas panteístas, o algunos dirán pananteístas, ideas extrañas acerca de cómo Dios vive en todos los objetos y en todos nosotros, y por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sin embargo, quitando la voluntad de nosotros. Ideas que fueron en contra de la identidad y la teología que nosotros tenemos para cuidar el cuerpo, que sí ciertamente es templo del Espíritu Santo y que nosotros debiéramos de cuidar. La autoridad que Jesús tenía no estribaba en lo que Jesús hacía solamente. Dice la Biblia que se decía de él que jamás alguno había hablado como él, en Juan 7:46. Pero no era por sus palabras. Su autoridad estaba marcada por su vida. Su vida, su persona tenía una fuerte relación con su Padre. Algo que por alguna razón se empezó a obviar en la vida de Kellogg. Saben, hay veces que nos ponemos muy ocupados. La vida de pronto se vuelve importante. Y quiera Dios que no sea nuestra misma experiencia la del doctor Kellogg, un hombre muy talentoso. Él declaró de la institución que él dirigía en el Battle Creek Sanitarium, el sanatorio de Battle Creek, que esta institución no era de la denominación, que no era adventista. A lo que la hermana White respondió, se ha dicho que el sanatorio de Battle Creek no es denominacional, pero si alguna vez se estableció una institución para ser denominacional en todos los sentidos de la palabra, este sanatorio lo fue. Esto es traducido de una letra de sus manuscritos, una carta de sus manuscritos, carta número 17 de 1902. Ella escribe en ese mismo año, hermanos, esos edificios se quemaron como un reproche para él, pero en lugar de tomarlo así, ha dado lugar a la exaltación propia. Sigue diciendo en ese mismo año, como institución adventista del séptimo día, esta se estableció para representar las diversas características de la obra evangelística misionera a fin de preparar el camino para la venida del Señor. Miren lo que dice aquí. La institución tenía el propósito de preparar el camino ¿para qué cosa? Para la venida de Cristo Jesús. Pero es que es claro, la obra que se comenzó a hacer en esa institución era maravillosa. Las personas podían ver algo distinto, un amor que es incomprensible fuera de los parámetros del carácter cristiano, de la vida de Cristo. Por eso, esta institución tenía un propósito muy importante.
El ministerio médico dice, nuestros médicos misioneros deben estar interesados en la obra de nuestras asociaciones y nuestros obreros de la asociación deben estar muy interesados en la obra de nuestros médicos misioneros. Hay una necesidad de traer estas dos partes de nuestra iglesia en una unidad muy cercana. ¿Por qué esto? Mire lo que dice la siguiente cita. Ministerio Médico también, página 33, párrafo 2. Es en la unión de estas dos líneas, la línea de la obra evangelística y la obra médico-misionera, donde podemos esperar reunir el más precioso fruto para el Señor. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál podría ser el más precioso fruto para Cristo Jesús? Pues le voy a contar otra historia. Gracias a Dios, la historia de nuestra obra médico-misionera no terminó allí. Hay otro hombre que también tenía las siglas JH, de apellido Tyndall. Este hombre nació en un hogar metodista. Después de la muerte de su hermano Willie y de la predicación que se usaba en su iglesia sobre los tormentos del infierno y haber sido expuesto al escepticismo, se dedicó a volverse ateo y a librar a todas las personas cristianas de ese yugo opresor del cristianismo. La historia nos dice que en un viaje que él hizo de Seattle, Washington a Buffalo, Nueva York, que normalmente se tomaba 3 días en tren, él terminó estando en uno de los vagones donde los hombres se reunían para fumar tabaco, para tomar. Él cuenta que 7 u 8 otros hombres se reunieron allí en el vagón y empezaron a platicar y la conversación se giró en torno al ámbito religioso. Y esa era la perfecta oportunidad para Tyndall. Según él lo describe, por media hora las personas estuvieron escuchándole y después un hombre alto, muy gentil, se sentó delante de él. Al escucharle, el hombre después, en una pausa, le hizo una pregunta para la cual Tyndall no tenía ninguna respuesta. Después le hizo una segunda pregunta y una tercera pregunta, y Tyndall quedó atónito sin saber qué responder. Después de hacerle estas 3 preguntas, ese hombre alto y gentil se levantó de su asiento y se salió de ese vagón, y junto con él todos los hombres que le estaban escuchando salieron de ese vagón. El hombre Tyndall buscó a este hombre gentil y alto por todos los vagones del tren, sin jamás poder encontrarlo ni conocer quién era. ¿Qué fue de él? ¿Quién era? Él dice, no lo sé. En su percepción dice, pudo haber sido un mensajero de Dios. Finalmente él terminó yendo a la famosísima fiebre del oro en California, donde se rompió una pierna, y allí conoció a un enfermero, médico misionero, lo podríamos llamar, de apellido Bell. Que le llamaban Daddy Bell o Papa Bell, él era pues solamente un enfermero que vivía en la vecindad la vecinidad o la cercanía de donde estaba la fiebre del oro. Y Tyndall notó que este hombre era cristiano. Trató de todas las maneras de sacarle de sus quicios y nunca lo logró. Al romperse la pierna, Papá Bell, que le llamaban, lo cuidó durante su estadía. Durante ese tiempo, él le hizo muchas preguntas de por qué las personas que se morían se iban al infierno, y con mucha gentileza el enfermero Papá Bell le respondía a sus preguntas desde la Biblia. Le comenzó a leer el deseo de todas las gentes, y al escuchar las historias de Cristo Jesús y su gran amor, se enamoró de Cristo. Le empezó a preguntar de por qué era vegetariano, y pues el papá Bell le respondía, bueno, pues es que
nosotros si comemos carne solamente estamos tomando los nutrientes de una segunda mano. ¿Por qué no ir a la primera fuente? Le hizo preguntas sobre el sábado, en fin. Este hombre Tyndale quedó convencido y convertido. Pronto decidió entregar su vida a Cristo, se unió a la iglesia adventista y al escuchar que había una escuela donde se preparaba médicos misioneros como Papá Bell, él decidió inscribirse. Llegó el tiempo donde en la institución que se encontraba él, que es el Colegio de Médicos Evangelistas, que se estableció como una representación más clara de lo que realmente debía de ser la obra médico-misionera en respuesta a lo que estaba pasando en Battle Creek. Ahora en Loma Linda se estaba entrenando estos médicos misioneros y la atención de las personas de la administración empezaron a volcar, a la administración de las asociaciones y de la iglesia empezaron a fijarse en esta institución. La hermana White en aquel entonces tuvo una visión donde urgía a todos los líderes a cambiar de métodos evangelísticos y a empezar a enfocarse en la obra médico-misionera. Finalmente llegaron a esa institución los administradores de la asociación y dijeron, ¿cuál estudiante puede representar mejor la obra médico-misionera delante de nosotros? Los profesores voltearon de una hacia Tyndale y a él fue el que invitaron. Él reunió a una compañía de voluntarios junto con él y comenzó a poner en práctica todas las cosas que había aprendido en esta escuela. Una de las citas, por supuesto, que leyó durante el transcurso de su ministerio fue esta, que comienza diciendo, grupos pequeños deben ir a cumplir la obra que Cristo asignó a sus discípulos. ¿Qué era lo que Jesús le pidió a sus discípulos hacer? La Biblia nos dice en el libro de Mateo, capítulo 10, que Jesús les dijo que podían limpiar a sanar a los enfermos, ¿verdad? Echar a los demonios, de gracia recibiste, da de gracia, ¿verdad? La cita aquí nos dice, nos describe lo que las personas de estos grupos pequeños, según la hermana White, tenían que hacer. Dice, trabajen como evangelistas, repartiendo nuestros impresos, hablando de la verdad a las personas que encuentren. ¿Cómo debían de hacer esta obra? Muy sencillo. ¿Alguna vez han intentado entregar literatura? A veces que se vuelve medio complejo. Y a lo mejor a veces las personas no pueden estar muy interesadas. Pero aquí la hermana continúa su cita diciendo, oren por los enfermos, esforzándose por aliviarlos, no con drogas, sino con remedios naturales, enseñándoles a recuperar la salud y a evitar la enfermedad. Qué interesante la manera en la que la hermana White describe la obra que debían de hacer. Pero lo más importante no solamente es lo que se lee, sino lo que se pone en práctica. Tyndale, lo único que sabía hacer era leer y poner en práctica. Así que decidió tomar a ese grupo pequeño que encontró de voluntarios y llevarlos a su primer comisión. ¿Cuáles fueron los frutos? La primera campaña que le tocó hacer fue en San Bernardino, donde hubo 16 personas entregando su vida a Cristo durante un periodo muy corto de una campaña evangelística, haciendo un esfuerzo en presentar el mensaje de salud. La segunda campaña en Indiana tuvo 46 personas entregando su vida a Cristo. La tercera, 50 bautismos. La cuarta, 60 bautismos. La quinta en Indianápolis, 132 bautismos. La historia nos dice que la ciudad que tuvo quizá más éxito fue la ciudad de Oklahoma. De aquí en adelante, todas las ciudades recibían cientos y cientos de bautismos. Pero esta dice, la ciudad de Oklahoma probablemente tuvo el esfuerzo de una sola ciudad más exitoso
jamás realizado en la historia de nuestro trabajo. Lo que resultó en la adición de 200 miembros a la iglesia. Lo que hacían estos hombres y mujeres era ir a lugares donde no había presencia adventista y por un cierto número de semanas o de meses comenzaban a hacer la obra médico-misionera, presentando seminarios de salud, atendiendo las necesidades de las personas enfermas e invitándoles a contemplar a Jesús, el sanador de las enfermedades físicas y de las enfermedades mentales, emocionales y espirituales. Miren lo que sucedió en Dallas, Texas. Dice aquí, esa campaña terminó con 56 personas recibiendo certificados de la escuela de entrenamiento. Ya no solamente predicaban una campaña evangelística y sanaban a las personas, sino que entrenaban a las personas de las diferentes iglesias de la unión o de la asociación para seguir haciendo la obra médico-misionera. Dice aquí 100 bautismos, $18,000 en efectivo y promesas para la nueva iglesia, lo que podríamos traducir en más o menos $300,000 de estos tiempos. Ahí ustedes pueden hacer la matemática en la moneda peruana y diezmos adicionales a esto. ¿Cuáles son los frutos más preciosos que Dios dice que se pueden recoger cuando se combina la obra evangelística y la obra médico-misionera? Son los bautismos, las personas entrenadas, los diezmos, las ofrendas, las iglesias plantadas o construidas. Dice este mismo libro, Consejos sobre Salud, página 541 en su versión en inglés. Debemos organizar grupos e instruir a sus miembros muy cabalmente para que lleguen a ser enfermeros, evangelistas, predicadores, colportores y estudiantes bíblicos, que vayan adquiriendo un carácter semejante al carácter divino. El peor de los males es cuando nosotros dividimos la obra de Jesús. Podemos tener hospitales adventistas y podemos tener también iglesias adventistas, pero cuando los médicos y los pastores y los miembros de iglesia se unen para hacer la obra que Cristo hizo e instruyó a sus discípulos, andando en las pisadas de Jesús, no solamente que se recoge un gran fruto para la honra y la gloria de Dios en la adición de más personas a seguirle, sino que también se recoge un gran fruto en un carácter siendo transformado a la semejanza de aquel que el misionero contempla, el carácter de Jesús. Para terminar la historia, quiero simplemente compartirles cómo es que esta historia termina. En aquel entonces, la asociación le preguntó a Tyndale, mira Tyndale, tenemos ahora un poquito más de dinero, podemos ahora darte el salario de un segundo trabajador. Y es que hasta ahora, todas las personas que trabajaban con Tyndale eran voluntarios. Nadie recibía ningún salario y el salario que recibía Tyndale lo repartía entre los voluntarios que trabajaban con él, esa compañía de 8 o 9 personas. Y en esa decisión, quizá Tyndale pudo haber pensado, bueno, pues puedo invitar al mejor de los predicadores evangelistas de la iglesia. Quizás si esa pregunta se nos hiciera ahora, pues pensaríamos, bueno, pues invito al pastor Bullón o a Mark Finley o a lo mejor a un médico muy importante. La respuesta de Tyndale fue muy sencilla. Dijo, yo quiero a un muchacho que se llama Willie. Willie de apellido Frassi,
¿Quién es ese muchacho?, le preguntaron a Tyndall. Ese muchacho resultó ser un compañero de él de la escuela cuando estuvo allí en ese centro, en ese colegio de médicos evangelistas. Parte de la última clase que egresó de ese colegio. ¿Pero por qué ese muchacho? 19 años tenía. Es muy sencillo, dijo Tyndall. Ese muchacho ha sido entrenado en la obra médico-misionera. Y no es tan difícil como reentrenar a alguien que ya tiene otro entrenamiento. Además, ese muchacho es fiel a las escrituras de la Biblia y a poner en práctica lo que dice el espíritu de profecía. Ha crecido en un hogar donde plantan su propio huerto y tiene su propia pequeña empresa a los 19 años y es fiel. Por eso Frazee. La historia nos dice que Frazee, cuando Tyndall terminó sus días enfermo y finalmente pasó al descanso, continuó la obra médico-misionera. La Gran Depresión vino y ya no había dinero ni siquiera para pagar el salario de Frazee. Quizá él pudo haber pensado, bueno, voy a volver a mi ciudad natal y a conseguir un empleo porque pues esto ya no se está viendo nada bien. Pero al contrario, lleno de la seguridad que el Espíritu de Dios le daba en los escritos de la profetisa y de la palabra de Dios y las promesas y los resultados que habían visto sus propios ojos, decidió continuar la obra sin dinero. Finalmente decidió viajar al este y en oración y en búsqueda encontraron un terreno donde poder comenzar otra escuela donde se pudieran entrenar médicos misioneros otra vez, donde se trataran a los pacientes no con drogas, dice la cita, pero esto se refiere a medicamentos, medicamentos como nosotros los conocemos convencionalmente, sino con remedios naturales, orando, impartiendo un mensaje de esperanza, de salvación y de seguridad en la gracia de Cristo. Muchas personas han pasado por esa institución en la cual ahora yo trabajo. Miles han sido entrenados para hacer la obra médico-misionera. Cientos, miles de instituciones han comenzado aquí en Estados Unidos y también en el resto de América y Latina y también el resto del mundo. Hay un despertar en estos momentos porque sabemos que la obra médico-misionera es la obra a la cual a todo miembro de iglesia se le ha hecho la invitación, siguiendo las pisadas de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo poder encontrar esos maravillosos resultados el día de hoy? ¿Cómo poder seguir las pisadas de Cristo Jesús? Me gustaría simplemente cerrar con una cita de la Biblia. Hubo una gran batalla en aquel tiempo. Josafat recibió grandes ejércitos contra su nación, contra su ciudad. Y en esa conquista que se pretendía hacer a la nación de los judíos, al pueblo de Dios, Josafat decidió levantar sus ojos al cielo. Y entonces el profeta habló y dijo, esta pelea es de Dios. Ellos con certeza salieron a la batalla y este fue el discurso que Josafat pronunció. Él dijo, estando en pie, es Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dice así, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén. Crean en Jehová su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. No es un secreto que está escondido. En realidad, se nos ha dado todas las instrucciones para poder hacer la obra a la que Dios nos ha llamado. El problema
de no ver los resultados que Dios quiere que veamos en la obra médico-misionera, en la iglesia, en nuestra obra de sanar a las personas o de ayudar a que Dios sane a las personas, no es la falta de poder que Dios tiene, no es que Jesús ya no está aquí en la tierra. La única diferencia que se tiene y se puede hacer en este momento es creer en Dios y creer en sus profetas. Y no solamente creer en su palabra, sino poner en práctica las cosas que se nos han dejado para seguir. Esta tarde yo simplemente les dejo con esta invitación. ¿Cuántos quisiéramos revertir el peor de los males? Que es simple y sencillamente traer de vuelta a Cristo, traer de vuelta su obra médico-misionera a nuestras iglesias y a nuestra práctica médica o práctica profesional. Quizá ese es tu deseo y quizá tú también quieres ver lo que Dios puede hacer. Y si tú, así como yo, deseas poner tu fe en Cristo Jesús, quiero invitarte para que junto conmigo en esta oración puedas decirle al Señor Jesús: Señor, yo decido creer en ti. Yo decido creer en tus profetas, porque sé que en ti se encuentra la sanidad y la salvación. Padre Celestial, gracias, Señor, porque usted no nos ha dejado solos ni en oscuridad. Señor, su palabra dice que Jesús es la luz de este mundo. Y es a través de él, Señor, que usted nos ha dado la oportunidad de aprender cómo ser cristianos. Señor, grandes son los testimonios de las cosas que usted ha hecho en el pasado y mayores serán los testimonios de las cosas que usted hará con cada uno de los que deciden poner su fe en usted. Oramos en esta tarde por cada uno de nosotros para que usted ayude a nuestra fe y para que también nos dé la fortaleza, la fe, la confianza y la seguridad para poner en práctica las cosas que usted nos ha dejado escritas, Señor. Nosotros queremos ver el fruto, no solamente de personas entregando su vida a Cristo Jesús, sino inclusive de nuestras personas, nuestro carácter, siendo transformado cada día al carácter de Cristo. Enséñenos a andar tras las pisadas de Jesús y permítanos ver sus maravillas, sus milagros. Le agradecemos, Señor, por hablar a nuestro corazón. Y todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.